¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar brevemente un poco de los procesos o el flujo de la información, de la memoria, de la mente, cómo funciona según Freud, el modelo freudiano de la mente. Y ustedes saben que Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, ¿no? Muy famoso por sus intervenciones, su psicoanálisis, y fue el padre del psicoanálisis. Muy interesante que lo escuchen brevemente y te lo voy a explicar en una forma muy simple. En primer lugar, habría que ver cómo es que pasa el flujo de la información. Cómo se procesa la información por medio de nuestros sentidos. Ustedes saben que el ojo percibe lo que ve mediante una onda. Esa percepción del ojo pasa por la retina, por una proteína que va a cambiar el color de lo que se ve. Por eso muchos dicen que lo que vemos no es, sino cuando empieza a pasar por el ojo por una proteína, que luego pasa al cerebro por una cuestión eléctrica. El cerebro va a procesar y va a arrojar una respuesta. En lo que pasa en el oído son sonidos, son ondas también, y que procesan información, pero va a pasar por un flujo de información constante, y mayormente cuando estamos en vigilia. Pero ¿cómo es ese flujo de la información? Ese flujo de la información es muy sencillo y fácil de acordarse. En primer lugar tiene que haber un estímulo, ¿no? Y luego del estímulo tiene que haber una percepción. Percibimos de acuerdo al estímulo, a nuestros sentidos, que son procesados por el cerebro. Pero ese proceso va a pasar por 4 memorias. La memoria 1, la memoria 2, la memoria 3 y la memoria 4. Y a medida que va pasando, esa información se va transformando, se va despejando de cosas que no le conviene quizás. Y luego va a pasar al inconsciente. Posteriormente va a pasar a una especie de sensor. Y de ahí al preconsciente. Y de ahí al consciente. Y sale una respuesta que le llaman la respuesta motora, ¿no? Ya hablamos, decimos, manipulamos. Ese es el proceso. Es un proceso largo, estímulo, percepción, memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4, inconsciente, pasa a un sensor, que esto es algo maravilloso, tener un sensor para que no pase todo lo negativo. Y del sensor pasa al preconsciente y de ahí pasa al consciente, ¿no? O sea, es inconsciente, preconsciente y consciente, y después la respuesta motora, que es la respuesta propiamente dicho. Pero estas memorias, por si acaso, son inconscientes. Pero en un lugar, en un instante, en un momento, si la cuestión inconsciente se hace muy fuerte, puede tener acceso al consciente. O sea, cuando uno está pensando constantemente en ciertas cosas, se hace tan fuerte que puede pasar al consciente. Y eso es un poco peligroso, ¿no? Por eso que no hay que identificarse demasiado con las cosas. Hay otra cosa que te quería mencionar. Si lo que tú percibes, lo que piensas, está todo bien, lo sientes correcto, va a pasar normal. Pero si son prohibidos, son censurados y modificados por los diferentes sensores que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y eso sucede cuando estamos en vigilia. Y estos sensores que están normalmente en el preconsciente están clasificando información.
Eso es en la vigilia. Pero ¿qué va a pasar en la noche? Muchas veces que en la noche esto puede ser burlado. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a soñar. Y que esos sueños es lo que se ha filtrado a la conciencia. Sueños o cosas prohibidas se filtran a la conciencia y tenemos sueños, tenemos pesadillas. Por eso Freud tiene un libro sobre el estudio de los sueños, que para los psicólogos debería ser importante que lo hayan leído o ya lo habrán leído cuando pasaron por la universidad. Pero más o menos yo te estoy hablando de una forma entendible, en un lenguaje que no es académico, para que cualquier persona, normalmente las personas de mi edad, puedan entender cómo es el proceso o el flujo de la información, como lo vuelvo a repetir, que son estímulos, percepciones, memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4, pasa al inconsciente, pasa por un sensor, va al preconsciente, luego sale al consciente y da una respuesta. Pero, para concluir, podría decir que la información fluye y se va transformando en su recorrido. Memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4, sensores van transformando esa información en los diferentes recorridos que tiene esa información que tú la has captado por los sentidos. Como punto 2, la información es inconsciente antes de hacerse consciente. La información es inconsciente antes de hacerse consciente. Imagínense que todo nuestro obrar, sentir, pensar y todo lo que hagamos sea consciente. Estaríamos totalmente locos. Este cerebro es inteligencia, esta es una máquina, una super máquina que nos ha dotado de algo maravilloso que es la inteligencia, el saber pensar, el poder distinguir entre el bien y el mal. Es algo increíble, pero nos protege con las memorias, memoria 1, memoria 2, memoria 3 y 4, con los sensores, y está siempre alerta para lo que estamos haciendo. Pero esa información es inconsciente antes de hacerse consciente. Y en tercer lugar, los filtros y sensores seleccionan y distorsionan la información, porque siempre cuando pasa por los filtros hay cierta distorsión de la información. Eso era todo lo que te quería mencionar hoy día. Ha sido un breve video, muy corto, en la cual te he explicado cómo es el flujo de la información de este señor Freud, austriaco, padre de el psicoanálisis. Ojalá que te haya gustado. Es una cosa muy simple. Yo no, como ustedes saben, yo no preparo temas un día, 2 días antes para poder hablar. Yo normalmente lo hago, como se dice, en caliente, en vivo y en directo, ¿no? Quizás mis videos no sean tan agradables o tan precisos, pero al menos trato de decir mi punto de vista de acuerdo a lo que he leído y exponerlo, ¿no? Porque la misión de uno es exponer lo poco que sabe. Pero Sigmund Freud fue pues el padre del psicoanálisis y nos ha dado muchas ventanas para estudiar al ser humano, y ya podemos ahora definir, ya podemos saber algo de cómo es el flujo de la información, cómo entra el estímulo, cómo pasa a la percepción, a la memoria 1, 2 y 3, y así lo que te he dicho, y tengas una idea. Luego los filtros, y todo eso sucede en la vigilia, haciendo una recapitulación estoy, y que si algo puede pasar eso que se hace en la vigilia, esos procesos es en la noche y se puede filtrar. Y cuando sueñas son esas cuestiones prohibidas que en la vigilia no te ha dejado pasar, para pasar del inconsciente al consciente, porque todos estos procesos son inconscientes para que pasen al consciente y luego tengan una respuesta. ¿Ok? Muchas gracias por ver mi video.
por escucharme, por tener paciencia. Suscríbete a mi canal, comparte este video y recuerda que la verdad te hará libre. No te olvides de eso. Muchas gracias.